Bueno, el cubo de Sudoku de documentos y de eventos tiene en primer término, como dijimos, tres medidas: la cantidad de documentos, la cantidad de versiones que tienen cada documento, en total de todas las versiones de todos los documentos, y por último los eventos. Esto significa cada una de las acciones que se hacen en los documentos. Por lo tanto, estas que son las medidas son las cantidades de cada una de esas cuestiones. Por otro lado, veamos cómo podemos clasificar esas tres cantidades. Esas tres cantidades las podemos clasificar por estas dimensiones. Vamos a ver la primera, que es el tipo de documento. Este tipo de documento tiene una primera clasificación, que es la esencia. La esencia clasifica los documentos en características, por ejemplo, si es un contenedor, si es un documento, si es un trámite, o sea, los distintos tipos de procedimientos que hay. Dentro de cada uno de esos, en realidad tomamos cada procedimiento, que son estos tipos de documentos. Por ejemplo, una orden de pago sería un tipo, hay distintas actas, bueno, clasificaciones internas dentro de las esencias. Otro componente que es del tipo de documento es la visibilidad, si es público, si es privado, y ahí se pueden abrir en distintas variantes. Por último, también del tipo de documento, el nivel de firma. Esto significa si se acepta como documento, o más que si se acepta en realidad, qué nivel de firma tiene ese tipo de documento. Si es que es una firma como podría ser firma digital, o si se acepta directamente el logueo del usuario. Hay distintos niveles y estos, por supuesto, son definibles por la universidad dependiendo de las características que tiene. Así como está el tipo de documento, luego tenemos información del documento, donde tenemos el número del documento, el título que tiene, la fecha de ese documento, el estado en el que está, ¿sí? Si está en borrador, si está terminado, está cerrado, la última versión, el número de última versión. Lleva el sistema, el Sudoku va llevando un versionado de los documentos y este número de versión lo tenemos acá disponible, y la visibilidad nuevamente si es público o privado. Así como lo tenemos a esto de los documentos, tenemos la historia de cada una de las versiones de los documentos. Es decir que si bien en el documento tenemos el último estado de cada uno de sus datos, en las versiones, en el versionado, podemos ver cómo fue evolucionando desde el primer borrador hasta el estado actual, y ahí vemos el título que tuvieron las distintas versiones, que puede haberse mantenido y haber sido siempre el mismo o no, la fecha de esa versión en particular, el estado en el que estaba en esa versión, y la visibilidad, que también puede variar entre una versión y otra. Bien, luego vemos, cuando hablamos acá de las medidas, decimos que una de las medidas es los eventos, es decir, las acciones que se toman sobre los documentos. Acá vemos entonces una clasificación del tipo de evento. Ejemplo, es la creación de un documento, es el pase de un documento de un área a otra, es el archivado de un documento, y así puede haber más distintos tipos de acciones que se realizan sobre los documentos. Cuando trabajamos con los documentos, siempre hay un área que es la que realiza la acción, que realiza el evento, y esta es el área origen, ¿sí? Dentro de esa área de origen hay un usuario, que es el usuario que realizó la acción, el que está logueado en el Sudoku, realizando, por ejemplo, la creación de un documento. Cuando estas acciones, estos eventos son pases, normalmente son pases que van de un área hacia otra. Entonces, esa otra área es el área destino, y la tenemos acá. Y así como hay un área, también tenemos el usuario al que le podemos llegar a enviar este documento. Por otro lado, para poder hacer un análisis un poco de cómo estamos organizados en la universidad y cuál es la carga de trabajo, también tenemos la hora en que se realizan esos eventos, esos pases, esas acciones, esas tareas. Y esto nos permite saber un poco el volumen laboral, cómo está distribuido durante el día. Si se trabaja más a la mañana, si es bien temprano, si es más sobre el mediodía. Ese tipo de acción, de información la podemos obtener porque tenemos la hora de cada uno de los eventos. Por último, dos elementos interesantes, que son el nivel de autorización que tenemos sobre cada uno de los documentos y el estado de la autorización. Esas son todas las dimensiones, y estas son las tres medidas que tiene
el cubo este de Sudoku para en el